A ver, buenos días, buenos días, buenos días. Vamos a compartir pantalla para empezar nuestra full práctica. A ver, chicos. Ya, a ver acá. Primera pregunta, a ver. Ya, todos acá, por favor. A ver, ¿cómo haríamos este problema, chicos? A ver, f de x es igual a x cuadrado menos 2x más m más 2. Calcular el menor valor entero no negativo de m de tal manera que f de x sea mayor o igual a 0 para todo x real. Ya, ¿qué significa f de x mayor o igual a 0, muchachos? ¿Qué significa f de x mayor o igual a 0? Ya, para empezar, primero usted tiene que identificar primero que la función f es, es una función cuadrática, ¿no? La función f es una función cuadrática. Es lo primero que usted tiene que empezar. Entonces, cuando usted le dicen, la función cuadrática, y ya está, vamos a ver. La gráfica puede ser así, la gráfica puede ser así, ¿no? Porque dice mayor o igual, o la gráfica también puede ser de repente de esta forma. Mire bien, la gráfica puede ser de cualquiera de estas dos formas. A ver, quiero que usted observe ello, por favor. La gráfica puede ser cualquiera de estas dos formas que estamos planteando acá. Mayor o igual a 0, por ejemplo, este es f de x igual a 0. Y este es f de x mayor a 0. Entonces, la gráfica, la gráfica de f, la gráfica de f puede ser tangente o no puede cortar al eje x. No puede cortar, no puede cortar a el eje x. Entonces, ¿qué va a pasar? ¿Qué se debe cumplir? ¿Qué se debe cumplir acá? Si la función cuadrática, si la función cuadrática no está cortando al eje, o sea, puede ser tangente como puede ser que no lo corte, entonces el discriminante, ¿cómo tiene que ser, muchachos? ¿Cómo tiene que ser el discriminante? El discriminante tiene que ser menor o igual a 0, ¿no? Porque puede ser tangente, puede ser que no la corte. Entonces aplicamos el discriminante, que sería menos 2 elevado al cuadrado. Sería menos 2 elevado al cuadrado, menos 4 veces 1 multiplicado por m más 2.
Y todo eso de ahí debe ser menor o igual a 0. Entonces operamos acá. Tendríamos 4 menos 4 veces el valor de m menos 8. Menor o igual a 0. 4 positivo menos 4m menos 8 mayor o igual a 0. Entonces de acá llegamos a la conclusión que 4 veces el valor de m tiene que ser mayor o igual que ¿cuánto? Menos 4. Entonces la m debe ser mayor o igual a ¿cuánto? Menos 1. Te pide calcular el menor valor entero no negativo. Ah, ya. Entonces, como m se pide el menor valor entero no negativo. Entonces, si me pide el menor valor entero no negativo, ¿cuánto tiene que valer m, chicos? 0, ¿no? ¿Cuánto tiene que valer m? 0, ¿sí o no? ¿Sí o no? Claro que sí, muy bien, muy bien. Perfecto, ya, esa es la solución para el problema. ¿Ya? ¿Correcto? Perfecto. Muy bien. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Pregunta número 9. Ya, a ver, ya ustedes han hecho esto. A ver, pregunta número 9. Ya, a ver, vamos, analice ese problema. A ver, analice ese problema. De la siguiente función, me pide averiguar cuánto vale A más B más C. Ya, a ver, chicos. Del gráfico, ¿qué cosas vienen a ser B y C? A ver. Ya, mire, ve. Primero, del gráfico, usted tiene que sacar lo siguiente. Del gráfico, usted tiene que sacar el vértice, el valor absoluto. ¿Cuánto vale el vértice, el valor absoluto? Es el par 3,4, ¿cierto? Es el par 3,4. Ya está. Entonces, ahora, luego, nosotros diremos así. F de X debe ser igual. Como el valor absoluto está yendo hacia abajo, hay un menos ahí, tiene que ser valor absoluto de X menos 3 más 4. Entonces ya podemos identificar el valor del A. Luego afirmaremos que el valor de A tiene que ser ¿cuánto? 3. 3 debe ser. ¿Qué más? Ahora, además, 3 es punto medio de B y C. 3 es punto medio de B y C. Por lo tanto, si 3 es punto medio de B y C, entonces se debe cumplir lo siguiente. El B más C dividido entre 2, eso debe ser igual a 3.
el B más C dividido entre 2 debe ser igual a 3. Entonces el B más C debe ser igual a ¿cuánto? 6. Luego afirmaremos que A más B más C, ¿cuánto debe valer? 9. Muy bien, muy bien. Muy bien, muchachos. Muy bien, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta. A ver, la pregunta 8. A ver, ahí presento la pregunta 8. Ya, a ver, piense para la pregunta 8. Piense para la pregunta 8. Vamos, piense para la pregunta 8. A ver, vamos trabajando. Y ahí tengo respuesta. A ver, Josué me dice que sale la B igual que Fabiola. Del Pilar me dice la B. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. Para empezar, queridos alumnos, ¿me puede usted decir qué representan estos puntos de acá? A ver, este punto que está acá y este punto que está acá representan los puntos de intersección de ambas funciones. Entonces, para encontrar esos puntos de intersección de ambas funciones,
tenemos que igualar sus reglas de correspondencia. Tenemos que igualar sus reglas de correspondencia, ¿no? Entonces por acá voy a decir, para los puntos, hallar los puntos de intersección de dos funciones, se resuelve. ¿Qué cosa se debe resolver? Una ecuación. ¿Cuál es la ecuación que yo debo resolver? Yo debo resolver la ecuación f de x igual g de x. F de x igual a g de x. Ya está, eso es lo que tengo que hacer. Entonces, ¿qué voy a decir por acá? Reemplazando, x más 2 debe ser igual a ¿quién? X cuadrado. Luego diremos lo siguiente. A ver, x elevado al cuadrado menos x menos 2 debe ser igual a 0. Factorizando, ¿qué tendríamos? Factorizando tendríamos así. X menos 2 por x más 1 debe ser igual a 0. Luego, x es igual a 2 o x es igual a ¿cuánto? Menos 1. Ya, pero estos x, ¿qué cosa representan? Las raíces son las abscisas de los puntos de intersección. Las abscisas de los puntos de intersección. ¿Eso para qué me sirve? Para decir que m tiene que valer ¿cuánto? Menos 1. Y p tiene que valer ¿cuánto? 2. Ahora, ¿qué cosa viene a ser n? Entonces, además, n es igual a f evaluado en m. Pero yo tengo el m, pues sería f evaluado en menos 1. Y si quiero f de menos 1, entonces voy a colocar menos 1 más 2. Y eso va a salir ¿cuánto? 1. Entonces la n valdría 1. Ojo, ojo ahí. Ahí está. Ojo ahí. ¿Qué más? ¿Qué más debo tener en cuenta? Debo tener en cuenta lo siguiente. Ya. Además debo tener en cuenta lo siguiente. P es igual a ¿quién? F de P. Pero F de P lo tienes. ¿Cuánto vale P? P vale 2. ¿Y F de 2 a qué sería igual? F de 2 sería, ¿no? O G de 2, cualquiera de las dos, ¿ah? Cualquiera de las dos. ¿Y eso cuánto va a salir? 4. Entonces ya tengo el valor de Q. El valor de Q sería igual a 4. Y ya está. Ahora, ¿qué se pide allá? Entonces se pide encontrar el valor absoluto de ¿quién? M menos 1 menos 2 más el doble de P. Menos 1 menos N, perdón. Menos 1 menos N. Más el doble de P. Más el doble de P. El doble de P que viene a ser 2. Menos Q. Menos Q. Ya está. ¿Y esto a qué debe ser igual? A valor absoluto de qué número sale ahí. Valor absoluto de menos 2, ¿no? ¿Y eso cuánto va a salir? Valor absoluto de menos 2. ¿Y eso cuánto va a salir? Simplemente 2. Muy bien. Esa sería la respuesta. Muy bien, muy bien, muy bien. Y alumnito, a ver, siguiente pregunta. A ver, pregunta número 7. Ya, este es rapidito, ¿ah?
Pregunta número 7, a ver. Halle el máximo valor que toma la función. Halle el máximo valor que toma la función. Ya, a ver. ¿Cómo sería? A ver, vamos a resolverlo. Ya, ahí tengo respuesta. A ver, ¿cuánto saldría en este caso? Menos 5 me dice, menos 5. Ya, ¿cómo hacemos esto? A ver, hay varias formas, ¿no? Yo creo que les mostré uno de estos la semana pasada. Lo que puede hacer usted acá es lo siguiente. Puede completar usted cuadrados. Puedo sacar el menos y colocar acá x al cuadrado, menos 2 veces x más 1, más 5, más, no, menos 1, menos 5 sería, ¿no? X cuadrado menos 1 menos 5. Ahí está. De tal manera que este f de x quedaría así. F de x va a ser igual a menos 5 menos x menos 1 todo al cuadrado. X menos 1, todo esto elevado al cuadrado. Ya está. Entonces, yo quiero que esto sea máximo. Ya. Si esto de acá es máximo, ¿qué debe ocurrir? Ya, para que eso salga máximo, entonces el x menos 1 tiene que valer 0. Necesariamente esta expresión que está acá tiene que anularse. ¿Por qué? Porque si esa expresión no se anula, esto se hace más negativo. Entonces, si x menos 1 es igual a 0, entonces el f máximo, el f máximo es menos 5. Entonces justamente me pregunta cuál es el valor máximo que toma la función. Entonces la respuesta tiene que ser menos 5. ¿Correcto? Ya está. Ese sería el f máximo. Muy bien. A ver, siguiente pregunta. La pregunta número 6. A ver, vamos. A ver, ahí voy con la pregunta 6. A ver, ¿cómo sería? A ver, chicos.
Ya, a ver, acá tengo una respuesta de Juan Jesús, me dice que es la A, pero Josué me dice que es la B. Mm, a ver, cuidado. Primero, lo que yo siempre les doy una ayuda acá a los alumnos, primero saquen el vértice de la parábola. ¿Cuál es el vértice de la parábola? 3, menos 4. Y de ahí sale todo. Y ahí sale todo. A ver, ¿cómo harían con el vértice? A ver, muchachos. Ya, a ver, miren chicos, yo lo construyo así. Primero, yo me debo dar cuenta de que algo más, aunque el problema no lo menciona, aunque el problema no lo menciona, ¿no? Yo debo darme cuenta que la función f es un polinomio mónico. ¿Puedo yo garantizar eso, profe? Porque bueno, un poco las alternativas te ayudan. Todos tienen el A1. Entonces, ¿eso para qué me sirve? Para poder decir lo siguiente. El f de x es igual a multiplicado por x menos 3 a multiplicado por x menos 3 elevado al cuadrado menos 4. Así sería. A por x menos 3 elevado al cuadrado menos 4.
Bueno, o podemos partir de la premisa, hay que probar esto. Vamos a demostrar que es mónico. Pero con el vértice yo puedo llegar a esto. Y lo que sí, yo tengo un punto adicional en la gráfica, ¿no? Además, tengo el punto adicional, el cual dice así, el par ordenado 6,5, el par ordenado 6,5 le pertenece a la función, le pertenece a la función. Entonces, si le pertenece a la función, yo reemplazo acá. Cuando x vale 6, el y vale 5. Entonces voy a colocar 5, va a ser igual a ¿quién? A multiplicado por ¿quién? 6 menos 3 todo al cuadrado. Sería 6 menos 3, todo esto elevado al cuadrado, menos 4. Entonces, el 4 pasa allá, 9 es igual a ¿quién? A multiplicado por ¿quién? 6 menos 3 es 3 al cuadrado, 9. Entonces tú estás demostrando que la vale 1. Entonces, si la vale 1, ya tienes la función. Luego, puedes tú garantizar que el f de x va a ser igual a ¿quién? Va a ser como el a vale 1, solo te va a quedar x menos 3 todo al cuadrado. Te va a quedar x menos 3, todo esto elevado al cuadrado, menos 4. Entonces, x al cuadrado menos 6 veces x más 9 menos 4. Por lo tanto, la función, por lo tanto, la función f de x termina siendo x al cuadrado menos 6 veces el valor de x más 5, lo cual sería la alternativa B, lo cual sería la alternativa B. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Tienen ustedes que haber sacado todo ello, ¿eh? Muy bien, muchachos, muy bien. A ver, siguiente ejercicio. Vamos a proyectar el siguiente ejercicio entonces. A ver, ya. A ver, pregunta número 5. Pregunta número 5. Ahí va. Ya. A ver, muchachos, a resolver eso. Vamos.
A ver, muchachos, miren, si las funciones f y g tienen como uno de su punto de intersección 2, b, ya, hemos visto en el problema anterior que para hallar los puntos de intersección yo tengo que igualar las fórmulas. F de x tiene que ser igual a g de x. Entonces yo voy a decir acá 3x más 5 veces a debe ser igual a ¿quién? A multiplicado por x elevado al cuadrado más 5 veces el valor de x más 7. Entonces vamos a formar acá una ecuación cuadrática. ¿Cuál sería la ecuación cuadrática que vamos a formar acá? Sería a por x cuadrado. ¿Qué más? Más 2 veces el valor de la x, más 2 veces el valor de x, más 7 menos 5 veces a, igual a 0. Esa es la ecuación que vamos a formar, ¿no? Ax al cuadrado más 2 veces x más 7 menos 5a igual a 0. Esta ecuación de por sí tiene dos raíces. Tiene dos raíces, porque es una cuadrática, de la cual una de ellas te la dan. Una de ellas se llama 2, dice. La otra no sé cuánto valdrá, pero la otra sí no sé cuánto vale, pero me dicen que una, ¿por qué? Porque te dice que las funciones tienen como uno de sus puntos de intersección el par 2, b. El par 2, b. Entonces 2, no sé, le pongo yo m, son las raíces. Entonces 2 vendría a ser 2 es raíz. Y si 2 es raíz, entonces tú vas a reemplazar para poder hallar cuánto vale a. Entonces va a ser a multiplicado por 4 más 2 multiplicado por 2 más 7 menos 5a. Y todo eso de ahí tiene que ser igual a 0. Entonces tendrías por acá cuánto, que el valor de a es igual a cuánto. Entonces dime tú el valor de a, por favor, ¿cuánto valdría a? A ver, tendríamos ahí 4a, el a valdría 11. Ya tengo el valor de a. Pero yo no quiero a, quiero b. Entonces, como ya yo sé que el a vale 11, luego f de x a qué va a ser igual. Puedes tomar cualquier función, ¿ah? 3x más 55 sería, ¿no? Ya, como yo quiero hallar, claro, a vale 11, 5 por 11 es 55. Como yo quiero hallar el valor de b, entonces el par ordenado 2, b, ¿a quién le pertenece? Le pertenece a f. ¿Por qué le pertenece a f? Porque es su punto de intersección, pues chicos, le pertenece a f. Entonces, si es su punto de intersección, quiere decir que cuando x vale 2, el y vale b. Entonces voy a colocar b va a ser igual a 3 multiplicado por 2 más 55. Esto sería igual a ¿cuánto? 6 más 55. Y el resultado sería ¿cuánto? 61. Por lo tanto, el valor de la letra b es igual a ¿cuánto? 61. Y ahí tendría yo la solución al problema. ¿Correcto? ¿Se entendió, por favor? A ver, díganme ustedes, vamos, chicos, ¿se entendió? A ver, dígame usted, ¿se entendió? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, perfecto. Ya, entonces, ojo con ese tipo de problemas, por favor, chicos, ¿ah? Mucho ojo, por favor, ¿ya? Es necesario que usted, es necesario que usted tenga en cuenta siempre estos detalles, sobre todo cuando tenemos que nosotros establecer la relación de igualdad entre ellos, ¿ya? Así que muy atento, por favor. Bien, chicos. Siguiente problema, a ver, vamos a ver. ¿Cómo sería la pregunta 4? A ver, pregunta 4. Ahí va. A ver, a resolver la pregunta 4, por favor. Vamos.
A ver, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, me están haciendo, me dice por acá, a ver, o sea, se entendió el problema, listo, ya, muy bien, muy bien, muchachos. Ya, a ver, sáqueme la respuesta de ese problema, por favor. Ya usted sabe que es una función lineal, ¿ah? Ya, a ver, acá tengo respuestas. Me dice que sale 6. A ver quién corrobora esos 6. Ya varios me dicen. A ver, vamos a ver. Miren, muchachos, vamos a ver. Ya, si la función f es una función lineal, entonces, por definición, por definición, usted sabe muy bien esto. F de x es igual a por x más b. Entonces, f de 1 es igual a 2. Ya, eso significa que f evaluado en 1 es igual a más b. Y esto debe ser igual a ¿cuánto? 2 por dato del problema. Luego f de 2, ya, f evaluado en 2. F evaluado en 2 es igual a 2a más b. Y eso por dato del problema vale 1. Entonces tenemos un sistema, hay que resolver. Ya, resolviendo el sistema tendríamos restando, el a sería igual a ¿quién? Menos 1, ¿no? El a sería igual a menos 1 y el b sería igual a ¿cuánto? 3. A es igual a menos 1 y b sería igual a 3. Entonces ya tengo el f de x. Luego, el f de x sería igual a ¿cuánto? Menos x más 3. Entonces, ¿qué te pide hallar? F de 2010, a ver, ¿cuánto sería f de 2010? F de 2010 sería igual a menos, a ver, f de 2010 sería igual a menos 2010 más 3 y el f de menos 2010 sería igual a menos menos, sería entonces 2010 más 3. Sumando, tendríamos la respuesta. Sumando, el, se obtiene 6, ¿no? Esa sería la respuesta. C6. Muy bien, esa sería la respuesta del problema entonces. Muy bien, jóvenes, ahí está la clave del problema. Muy bien, ejercicio número 3. A ver, ya, este también usted lo debe manejar muy bien, ¿ah? A ver, a ver, el ejercicio 3, ahí está.
Vamos. A ver, todos sabemos, por definición, una función constante se define así. Por definición, una función constante se define así. F de x es igual a c. Entonces, reemplazando, usted va a tener así. Tendría usted así. No se olvide que una función constante es aquella función en la cual usted, al reemplazar por cualquier valor, usted obtiene siempre la misma función. Esto es igual por dato a 8. Entonces, de esta pequeña ecuación vamos a hallar el valor de la constante. De esta pequeña ecuación vamos a hallar el valor de la constante. En este caso tendríamos así, chicos. A ver, a ver, a ver. A ver, en este caso, entonces tendríamos lo siguiente. Dos veces el valor de la constante, dos veces el valor de la constante es igual a ¿quién? 8 veces la constante menos 24. Ya de esta ecuación, vamos a llegar a la conclusión, de esta ecuación vamos a llegar a la conclusión que la constante, ¿cuánto vale? La constante es igual a 6, ¿no? Perdón, la constante es igual a 4. La constante vale 4. Ya está. Entonces se pide averiguar cuánto vale f de 2010. F de 2010. ¿No? ¿Cuánto vale f de 2010 más f de 2011? Ya, eso debe ser igual a 4 más 4. Y eso me da como resultado, obviamente, 8. Esa sería la respuesta del problema. Muy bien, muchachos, muy bien. Muy bien, muy bien. A ver acá, la 2, la pregunta 2 ya para terminar nuestra sesión del día de hoy. A ver, vamos. En este caso te pide el máximo valor de la función. Ya, a ver.
Ya, a ver muchachos, rapidito. Para nosotros acá encontrar el máximo valor, así como hicimos el problema anterior, factorizamos el menos y tendríamos por acá el x cuadrado menos 8 veces x más 16. Pero acá afuera sería menos 4, ¿no? Menos x cuadrado, menos por menos, más 8x, menos 20. Entonces el f de x estaría quedando así. El f de x estaría quedando así. Sería igual a menos 4 menos, acá sería x menos 4 todo al cuadrado. X menos 4 todo al cuadrado. Entonces, para que esto sea máximo, ¿qué debe ocurrir? Bueno, el x menos 4 tiene que valer 0. El x menos 4 tiene que valer 0. Entonces, por lo tanto, el f máximo sería igual a ¿cuánto? Menos 4. Esa sería la respuesta. Bien, chicos, me despido de ustedes. Muchas gracias por asistir. Muchísimas gracias. Ya nos vemos la siguiente sesión de clase. ¿Ya? Gracias a todos. Que tengan ustedes muy buenos días. Gracias por estar en clase, chicos. Muchísimas gracias. Si no hubiera alguna otra pregunta más, ¿correcto? Ya, muchachos, gracias por todo. Cuídense mucho. Nos vemos en la siguiente sesión, ¿ya? Gracias, permiso, muy buenos días. Igualmente, chicos, que tengan una buena semana, un buen fin de semana, porque ya mañana mañana es viernes, ¿no? Cuídense mucho, chicos, gracias por todo, gracias, buenos días, buenos días.